Bien, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, 22 de septiembre de 2020. Es un gusto para la Escuela de Filosofía y para la Cátedra de Estudios sobre Religiones que nos estén acompañando. Como es usual, hemos ampliado desde luego el número de actividades, tratando de que ustedes pues se sientan acompañados en sus casas y puedan dedicar un tiempo de reflexión al tema de las religiones desde el lugar donde se encuentren. Hemos ampliado nuestro radio de acción, ahora también estamos en Facebook Live. Les agradecemos a quienes estén en este momento acompañándonos y a los que van a llegar pronto, lo mismo que a través de Zoom. Bien, el día de hoy tenemos a la profesora licenciada Andrea Leitón Redondo, quien es bachiller en enseñanza de la filosofía y además licenciada en filosofía por la Universidad de Costa Rica, Escuela de Filosofía. La profesora Andrea Leitón se licenció con una investigación titulada El papel de las mujeres en la propuesta doctrinal de Pablo de Tarso y su influencia en el pensamiento de Orígenes de Alejandría y Jerónimo de Estridón. En esta investigación, la profesora Leitón Redondo incursionó haciendo uso de los recursos metodológicos más modernos de la investigación crítica a los padres de la Iglesia, Orígenes de Alejandría y Jerónimo de Estridón, y de una manera comparativa con Pablo de Tarso, tratando de ver en las cartas autógrafas de Pablo y también en las otras 7, que no son autógrafas, sino que son atribuidas, cuál era el pensamiento en torno a la mujer que se desarrollaba en el pensamiento de Pablo de Tarso y cómo se limitó, enriqueció con estos dos padres de la Iglesia, uno griego, Orígenes, y otro latino, Jerónimo de Estridón. Una tesis muy interesante que está en el repositorio de la Universidad de Costa Rica, por si alguno o alguna tiene interés de tenerla a mano, y si necesitase el documento, pues estoy seguro que la profesora Leitón Redondo nos lo hace llegar para que ustedes lo tengan en sus manos si desean leerlo en el PDF. El día de hoy, la profesora Leitón Redondo nos va a hablar en su videoconferencia de Jerónimo de Estridón y el ideal femenino en el tratado contra el vidio de la perpetua virginidad de María Bendita. Profesora, tiene usted la palabra. Quienes estamos a través de Zoom, vamos a desconectar nuestros micrófonos y le damos la palabra. Le escuchamos, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Usted es muy amable. Yo sé que siempre hay mucho que hacer y aún así siempre tiene la mejor disposición de colaborarnos. Muchas gracias por estar con nosotros y le escuchamos atentamente, profesora, con permiso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto y muchísimas gracias también por la invitación y por el espacio para dar a conocer un poco de la investigación. Voy a proceder a compartirles mi pantalla, pues para que me vayan siguiendo por ahí con la exposición que les voy a realizar. Me parece que ya la visualizan, ¿verdad? Ahora sí está en presentación, profesora. Ya ahora sí, ¿verdad? Ok. Entonces, perfecto. Ahí voy a apagar la cámara pues para que no haya como interferencia con la presentación porque bastante
ya experiencia tiene uno con las aplicaciones y a veces interfiere una con la otra. Como bien lo dice el nombre de mi presentación, Jerónimo de Estridón y el ideal femenino en el Tratado contra el Vidio de la Perpetua Virginidad de María Bendita. Yo tomé en cuenta en mi investigación este pequeño tratado, bastante cortito, en donde Jerónimo defiende ferozmente la virginidad de la perpetua virginidad de María Bendita. Ya era un tema recurrente en la patrística. Pues otros padres de la iglesia ya habían hablado y defendido a ese respecto ese tema. Sin embargo, Jerónimo de Estridón es el que asume esa defensa, así como más puntillosamente, en este textito, que es una contestación a un tratado que escribe el Vidio, en el cual él ataca el hecho de que María no es virgen, puesto que Jesús tuvo otros hermanos. Ese es como el argumento más fuerte, ¿verdad? En este texto. Entonces, Jerónimo, a partir de citas bíblicas y su interpretación de la Biblia y demás, pues entonces emprende toda una defensa a favor de la perpetua virginidad de María Bendita. Unos cuantos apuntes biográficos de nuestro autor. Nació en el año 347 en la pequeña ciudad de Estridón, de padres cristianos, piadosos y acomodados. Estudia en Roma gramática, retórica, derecho y filosofía al lado del famoso maestro Donato. Posteriormente se retira al desierto de Calcis, donde aprende hebreo como recurso penitencial para reprimir sus recuerdos sexuales de juventud. De hecho, nosotros podemos ver representado a Jerónimo muy a menudo en penitencia, ¿verdad? Luego, al retornar a Roma, se le encomienda la traducción de la Biblia latina, que nosotros conocemos como Vulgata, ¿verdad? Él recurre al trabajo exegético realizado por Orígenes, claramente lo perfecciona para librarlo de los errores que le podían señalar. Luego funda el Círculo de Aventino, un grupo de mujeres estudiosas de las escrituras y benefactoras de la obra jeronimiana, y fallece en Belén en el año 420. Entonces ese es nuestro personaje del día de hoy. Luego de estos apuntes biográficos, entonces ya procedo propiamente a mi exposición. El prestigio de Jerónimo de Estridón en cuanto a su trabajo como traductor y exégeta le colocaron dentro del cristianismo en una posición de obligatoria consulta, ya que muchos de sus postulados de interpretación son columna vertebral de dicha religión. Él consiguió fortalecer ideas de pensadores anteriores que eran blanco de críticas y que atentaban en contra de la doctrina cristiana. María Virgen fue uno de los planteamientos ferozmente atacados
por los detractores de esta corriente religiosa, mucho antes que Jerónimo desarrollara todo su andamiaje alrededor de la figura mariana. Orígenes de Alejandría había desplegado su defensa junto a otros padres de la Iglesia, como Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, Ignacio de Antioquía, entre otros. La apología jeronimiana no solo contribuyó a lo que más tarde sería el dogma de la Inmaculada Concepción de María, sino que también sirvió para la elaboración de un tipo de ideal de mujer cristiana que se acercara al modelo mariano, lo que se convirtió en una novedad que distinguía al cristianismo. En esta presentación se desarrollará en primer lugar el trabajo exegético que realizó Jerónimo de Pablo de Tarso, específicamente lo que tiene que ver con la relación cuerpo y alma y las acciones que los cristianos deben asumir para no perder la batalla. También cómo afecta lo anterior a la mujer y los caminos que puede tomar para evitar ser arrastrada por su naturaleza. O escoge la virginidad o el matrimonio. En segundo lugar, se expondrá por qué la virginidad o la vida ascética son convertidos por Jerónimo en el ideal femenino que se debe perseguir a toda costa. Tal propuesta se nutre del pensamiento paulino, así como de las ideas origenianas, pues estos tres personajes coinciden con el modelo de mujer conveniente para el cristianismo. En último lugar, se explicará cómo a partir de una obra de Jerónimo, el prototipo de mujer eterna se sustenta a través de las virtudes que posee la figura de María, quien representa la superación de Eva, quien fue la responsable de la caída y de las desgracias terrenas de su estirpe. Con María se traza un nuevo molde para el resto de las mujeres cristianas. Tenemos entonces pues un primer apartado llamado Jerónimo, traductor de Pablo. Primero que todo, bueno, ¿cuál es la interpretación jeronimiana de Pablo? Jerónimo contribuyó con su exégesis a la noción negativa que se tenía del cuerpo. Dicho de otro modo, en términos paulinos, presentó como dañina a la carne, razón por la cual el ser humano está sujeto a las desgracias físicas terrenales, con las cuales debe librar arduas batallas para no ser arrastrado. Así lo indica en su epístola número 22, parágrafo 4. Mientras estamos encerrados en este pobre y frágil cuerpo, mientras llevamos este tesoro en vasos de barro y el espíritu apetece contra la carne y la carne contra el espíritu, no hay victoria segura. Superar el estorbo que representa la corporalidad será el objetivo que todo cristiano debe perseguir. Tal idea la hereda Jerónimo, pero además es el responsable de sexualizar esa concepción del cuerpo. Es decir, le atribuye a la sexualidad el mayor impedimento para alcanzar a la divinidad. En esto sigue muy de cerca Pablo y a Orígenes. El cuerpo humano seguía siendo para Jerónimo un bosque tenebroso repleto de rugidos de bestias salvajes que solo podía ser dominado mediante rígidos códigos en la dieta y mediante la estricta prescindencia de las ocasiones con aliciente sexual. El sometimiento del cuerpo resultó ser
la medida preventiva en la propuesta jeronimiana, pues coincidía con los pensadores cristianos anteriores en que lo espiritual debía estar por encima de lo carnal y para conseguirlo era necesario anular todo rastro de corporalidad. Por tal motivo, recurre a los planteamientos paulinos para fundamentar su propuesta y se halla frente al Tarsiota, que padeció los estragos de poseer un cuerpo al cual tuvo que someter al castigo y a la servidumbre para dominar el aguijón de la carne y los incentivos de los vicios. Y, a pesar de ello, veía cómo en sí mismo se contradecía la ley del espíritu frente a la ley del pecado. Jerónimo consideraba que si Pablo, como destinatario del Evangelio, sufría tales episodios, ¿qué no le sucedería a los demás? Es decir, al resto de cristianos que debían luchar para merecer el Evangelio. Ante tal panorama, no se debe estar seguro y, por el contrario, siempre se debe permanecer alerta. Jerónimo también parte de su experiencia para reiterar que los cristianos están inmersos en un ambiente lleno de estímulos, los cuales imposibilitan el avance hacia la divinidad. De ahí que surgiera estar atento y, de ser necesario, que se suprima todo aquello que entorpezca el camino hacia la liberación del cuerpo como cárcel del alma. Evitar ciertas comidas, como la carne y el vino, pues estas incitan a la lujuria. Evitar el adorno del cuerpo, porque es un incentivo del placer. Y en última instancia, evitar el intercambio sexual, ya que es una forma de reproducción del pecado original. Con esto lo que buscaba era purificar al cristianismo. Ante tales recomendaciones, recomendaciones aplicaban para todos los cristianos, la propuesta jeronimiana se inclinó de manera especial hacia las mujeres, a quienes exhortó a abandonar sus labores tradicionales, a saber, el matrimonio, la maternidad y las ocupaciones de la casa. Y más bien, inclinarse por una vida dedicada a las Sagradas Escrituras, a la oración, a la castidad y al ayuno. Jerónimo consideró tal vía como la adecuada para alcanzar su ideal de cristianos liberados de la carne. De ahí entonces, ¿por qué la virginidad como condición superior ante el matrimonio? El menosprecio que los cristianos sentían hacia la carne guardaba relación con la repulsión hacia todo aquello que tuviera tintes sexuales, ya que recordaba la falta cometida por Adán y Eva, la cual fue causa de la expulsión del paraíso y condena para sus descendientes. Por su parte, el cristianismo, heredero de la tradición judaica, mantuvo tal idea acerca de la mujer como infractora del precepto divino y, de igual forma, la ubicó en una posición de cuidado, pero le concedió la posibilidad de resarcir su falta, ya no como madre o esposa, sino todo lo contrario, anulando completamente tales condiciones que no son otra cosa que recordatorios de su naturaleza torcida. Jerónimo manifiesta que mientras estuvo vigente la ley fructificad y multiplicad y henchid la tierra, Génesis 1:28, todos estaban llamados a casarse y a ser dados en matrimonio, pero con la propuesta paulina cambian las circunstancias, pues Pablo ve en el matrimonio un distractor tanto para el hombre como para la mujer,
Y según él, los cristianos deben tener como foco de atención a Cristo. Valga la aclaración, a Pablo le tocó vivir una época de excepción, de ahí sus propuestas tan radicales, si se les quiere nombrar así. Sigo. La modificación paulina introduce un cambio significativo: superar el cuerpo renunciando a las demandas sexuales y acogiéndose a una vida de continencia. Tales serán las recomendaciones que el Tarsiota girará a los seguidores cristianos y que Jerónimo asumirá y reelaborará dentro de sus planteamientos. Aunque Pablo es claro al indicar que sería preferible no casarse, pero debido a la inmoralidad sexual es mejor que se acojan al matrimonio, porque de esta forma se regula la naturaleza sexual de los cristianos, e insiste que deberían ser como él, pero entiende que no todos poseen los mismos dones, por lo que zanja el asunto recomendando que tomen esposo o esposa y que cumplan con sus deberes. Pero la doctrina paulina no queda ahí, pues el Tarsiota considera, en definitiva, al matrimonio como un obstáculo, por lo que nuevamente vuelve al tema en un intento por convencer a los cristianos a preferir una vida sin sobresaltos y que los conduzca hacia la divinidad de una forma más virtuosa. De ahí que nos encontramos en 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 34. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, y así está dividido. Igualmente, la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. De esta forma, Pablo deja ver la razón por la cual sostiene que el matrimonio es un impedimento. No permite que se ocupen de las cosas de su Dios por estar pendientes de cuestiones como agradar al esposo. Dejan de lado mantenerse santas, no solo de cuerpo, sino de espíritu, y no responden satisfactoriamente a las demandas cristianas. Jerónimo, siguiendo a Pablo, plantea que hay una diferencia entre la esposa y la virgen. Esta última conseguirá alcanzar el estado de felicidad, porque su entrega es completa y no a medias. Además, la virginidad anula la condición de ser mujer y con ello desaparecen las funciones propias que por naturaleza le corresponden. Así lo indica en Laurita contra el vídeo, en el parágrafo 22. Observé que la felicidad de ese estado debe ser aquella donde incluso la distinción de sexo se pierde. La virgen ya no es llamada mujer. Una virgen se define como aquella que es santa en cuerpo y espíritu. Y de nada sirve tener una carne virgen si la mujer está casada en su mente. Nótese que la doctrina jeronimiana coloca especial acento en la situación de la mujer con respecto al matrimonio y a la virginidad. No olvida que ella es la causante de la decadencia, razón suficiente para mantenerla controlada y evitar cualquier despliegue sexual que perjudique al resto de la comunidad. La virginidad para Jerónimo es la alternativa que le permite a la mujer liberarse de las obligaciones maritales, evitar el dolor de engendrar hijos y no lidiar con la ansiedad de agradar al esposo.
Todo lo anterior es concebido como la maldición de Dios, de la cual puede salvarse si renuncia a las funciones naturales que le han sido asignadas. Tal medida aplica tanto para las mujeres solteras como para las viudas e incluso para las casadas que deseen imitar la castidad virginal. Eso sí, es claro en señalar que el abandono debe ser total para que se cumpla ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pues como se ve, Jerónimo comparte esa idea con Pablo y le da continuidad en su doctrina. La exaltación que se hace de la virginidad como estado ideal por encima del matrimonio se entiende a partir de los fines perseguidos: disminuir su atractivo y agraviarse a sí misma para ocultar sus encantos. Esto lo consigue mediante el ayuno, la oración y la penitencia, de tal manera que lo anterior contribuya a la supresión de su naturaleza. Dicho de otro modo, para perder la distinción de sexo con respecto al varón y ser igual ante la divinidad. Por el contrario, dice Jerónimo, la vida marital impide que se cumpla tal objetivo porque la mujer casada a quien agravia es a su creador, pues tiene siempre el maquillaje frente al espejo y busca obtener algo más que su belleza natural. Su meta es complacer al esposo. Cabe indicar que la propuesta jeronimiana sigue a la doctrina paulina en la idea de que la virginidad es una elección, más no una imposición, pues se estaría incurriendo en una especie de abolición del matrimonio y se alteraría el orden de la creación, forzando a los hombres a una vida de ángeles. Así lo indica en el contra el vídeo, en el parágrafo 23. La libre elección de una vida casta contiene en sí misma una mayor distinción que si estuviera impuesta, pues nace de la voluntad del cristiano. De esta forma, presenta la virginidad como un ideal que conduce a la perfección. Pareciera que Jerónimo buscaba no parecer un adversario del vínculo matrimonial al presentar tales ideas, pero tampoco abandonó su propósito de recomendar una vida casta a quienes le seguían. Como segundo apartado, tenemos el ideal eremita en la propuesta de San Jerónimo. La vida cenobítica como camino hacia la perfección. Como se ha señalado, Jerónimo heredó de la tradición paulina y origeniana un desprecio hacia la carnalidad, con la cual luchó durante toda su vida. Persiguió por todos los medios anular su cuerpo y elevar su espíritu practicando el ayuno, haciendo vigilias que le servían para estudiar las Sagradas Escrituras y, lo más importante, renunció a la sexualidad, el principal motivo para retirarse del mundo y escoger una vida que le permitiera alcanzar la perfección ante la divinidad. Acogerse al ascetismo significaba colocar la razón por encima de la pasión, y tal conducta resultó ser atractiva no solo para los varones, sino también para las mujeres, pues veían en ella una forma de romper con el tradicional orden al cual estaban sujetas: el matrimonio, la maternidad y las labores domésticas. Además, las colocaba en una posición respetable y las convertía en modelos del cristianismo.
Valga recordar que el concepto sobre la mujer no era para nada alentador. En una palabra se resumía lo que ella representaba para la sociedad. Un ser inferior, el cual se identificaba fundamentalmente con todo lo referente a lo carnal. La mujer era el símbolo, o más bien la sede de la sexualidad. Como se ha visto, principalmente desde Pablo, pasando por Orígenes y llegando a Jerónimo, los pensadores cristianos alimentaron la idea de dominar el cuerpo. Todos han exhortado a abrazar la vida ascética, en especial a las mujeres, quienes tradicionalmente son las responsables de la caída y de los padecimientos terrenales. Jerónimo promovió de manera importante el aislamiento como una forma de purificación. A sus seguidoras les recomendaba que se entregaran a Dios, pues de esta forma alcanzarían el perfeccionamiento de sus almas. Apartarse del mundo y someterse a estrictas prácticas eran la vía segura para superar su naturaleza y, como cristianas, ganaban fama y respeto, por una parte, porque demostraban igual capacidad que el hombre para abstenerse sexualmente, y por otra, porque la castidad es un gesto elevado y digno de ser alabado, respetado e imitado. Dentro de los aspectos que contribuían a la vida cenobítica, se encuentran los rigurosos ayunos, uno de los más efectivos métodos para someter el cuerpo y evitar que fuera atormentado por deseos carnales que entorpecen el camino hacia en que es preferible la debilidad por falta de alimento, ya que ésta no permite que el cuerpo sea invadido por apetitos indebidos. A propósito de eso, en su epístola número 22, en el parágrafo 17, dice lo siguiente: cuando te levantes por la noche para orar, no te haga ruidos la digestión, sino el apetito. Lee con asiduidad y aprende todo lo posible. Que el sueño te sorprenda siempre con un libro y que tu cara, al caer dormida, sea recibida por una página santa. Tu ayuno sea diario y tu reflexión evite la hartura. De nada aprovecha pasar 2 o 3 días con el estómago vacío si luego se lo abruma de comida y el ayuno se compensa con un hartazgo. La mente se embota inmediatamente por la hartura y, como tierra muy regada, germina las espinas de las pasiones. Otro aspecto de suma importancia para Jerónimo era que las mujeres dedicadas a una vida cenobítica se formaran en el estudio de las Sagradas Escrituras. Justamente estos dos elementos atraían a sus seguidoras, pues apostaba por una innovadora exégesis y perseguía incansablemente el ideal ascético. La prioridad que tienen las escrituras en la doctrina jeronimiana se hace evidente en muchas de las cartas dedicadas a las vírgenes consagradas. Por la noche conviene levantarse 2 y aún 3 veces y rumiar lo que sabemos de memoria de las escrituras. Cabe indicar que en esto imita a Orígenes, quien practicaba el método de anteponer la lectura a cualquier actividad, fuese el alimento o el sueño. La memorización y comprensión de los textos era una tarea individual, pero la interpretación y el estudio a profundidad debían ser acompañadas por un guía que orientara el sentido de las escrituras, pues la seta no puede contentarse con la lectura literal. Siempre les indicó a estas mujeres sobre la necesidad de recurrir a un maestro autorizado para evacuar las dudas que surgieran, ya que por sí solas no lograrían entender el mensaje divino.
Jerónimo deja ver nuevamente la influencia que ejerce Orígenes en su doctrina, pues consideró que tanto hombres como mujeres contaban con igual capacidad para estudiar las Sagradas Escrituras y, por ende, confirmaba que también ambos poseían la misma disposición hacia la vida ascética. A propósito, una de las investigadoras de apellido Marcos señala lo siguiente: admite Jerónimo que la mujer, como el hombre, posee una virtus, entendido el término en el sentido cristiano, y por lo tanto puede alcanzar la perfección. Algunas lo demuestran exteriormente en la parquedad de comidas y bebidas, el desorden de los cabellos, el desaliño del atuendo y el andar desgarbado. Otras manifestaciones de la virtus son su pulcritud en el hablar, el fervor por la oración, el interés por las sagradas escrituras, la entereza ante la enfermedad y la muerte, el ardor en la defensa de los principios en los que cree y su afición al trabajo. También retoma la idea originista de que, a pesar de las características sexuales presentes en los cuerpos de los hombres y de las mujeres, estas eran efímeras, puesto que el espíritu es aquello que prevalece por encima de la corporalidad, una razón más para el ideal ascético establecido por Jerónimo. El aporte paulino también es claro con respecto al dominio del cuerpo, que la doctrina jeronimiana deseaba sostener. Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia. Eso lo dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Valga recordar que Colosenses es catalogada como una epístola pseudoepigráfica, ¿verdad? No es del puño y letra de Pablo. El cuerpo, al ser una amenaza latente, obliga al cristiano a elegir una vida que le permita controlar todo aquel impulso que lo altere o que lo someta a una ansiedad. Jerónimo considera el desafío de la carne como un acompañante que no cede tan fácilmente, pues hasta no haber alcanzado un estado de apatía, el deber del cristiano es mantenerse en alerta. Aunque Jerónimo comparte con Orígenes que hombres y mujeres pueden alcanzar la perfección, ambos aclaran que por las características femeninas, si al cristiano varón se le dificultaba alcanzar exitosamente ese estado de perfección, la mujer cristiana se veía obligada a esforzarse más, puesto que su naturaleza torcida es más propensa a satisfacer pasiones y deseos indebidos. Conociendo tal situación, Jerónimo plantea que tal naturaleza es la que impide alcanzar el ideal, por lo que, si se suprime, es más probable que consiga alcanzar ese estado tan anhelado, lo cual significa convertirse en una mujer viril. Entonces, esto nos lleva al punto número 2. Renunciar a la naturaleza femenina. La mujer, se ha dicho hasta el momento, es la sede de la sexualidad. En ella confluyen todos los apetitos que conducen al pecado. Está predispuesta naturalmente a flaquear porque no posee carácter ni dominio de sí misma. Atenta no solo contra ella, sino también contra el hombre. En otras palabras, el episodio de la caída del paraíso se reproduce una y otra vez.
Su naturaleza es el impedimento para que se libere de ese círculo vicioso, el cual no la deja ascender a la perfección ni a ella ni al varón. De ahí que los padres de la Iglesia plantearan como solución la vida consagrada, como medio para enderezar la condición femenina. Eso le dio la oportunidad a la mujer de liberarse, como se ha dicho, del papel de madre y esposa y sustituirlo por una vida dedicada a ayunar, orar y estudiar las escrituras. Tal parece que eso resultó insuficiente y algunos pensadores cristianos fueron más allá, en el sentido de que lo ideal para todas las mujeres es dirigir sus esfuerzos en anular su naturaleza y cumplir lo que Pablo indicaba en una de sus cartas. Ante Cristo no hay distinción, pues en Él se es uno solo. La patrística asumió al pie de la letra tal mandato y concentró sus esfuerzos para que principalmente las mujeres se ajustaran a tal molde. Debían dotarlas de virtudes, pues consideraban que ellas no las poseían. La castidad se convirtió, por lo tanto, en la virtud suprema, pues la continencia sexual era compatible con la esencia de la feminidad. Aunque ahora la mujer podía decidir, entre comillas, sobre su sexualidad, debía mostrar que era capaz de someter sus deseos carnales tal y como lo hacía el hombre. Es decir, antes de alcanzar a Cristo, debe asemejarse al varón. De la superación de los escalones depende su ascenso a la divinidad. A propósito de esto, dice Amparo Pedregal, pero no es menos cierto que en esta progresión la virtus, expresión de los valores masculinos, representa el estadio superior, celestial, eterno, en el que el sexo queda trascendido, mientras que lo femenino se nos muestra como el estadio inferior y temporal del ser humano en este mundo terreno. Hacerse varón indica una evolución que conduce de un estadio inferior a un estadio superior de perfección moral y espiritual. Los autores cristianos lo emplean para designar las aspiraciones de las mujeres de unirse a Dios mediante el martirio o la vida ascética. Una unidad perfecta de Dios explicada en términos inequívocamente masculinos implica, por tanto, negar cuánto de femenino hay en la naturaleza humana. Propósito tanto más difícil para las mujeres, pues las obliga a practicar un mayor esfuerzo, la autonegación o autodestrucción, y es precisamente esa dificultad lo que da la medida de la importancia de lograrlo. La doctrina cristiana vio representado en la virginidad el estado inicial de perfección del cual gozaron Adán y Eva antes de cometer la falta. Por supuesto que iban a tomarla como la condición ideal para permitirle a la mujer recuperar la plenitud perdida por su culpa. En ese estado de perfección, la distinción sexual es inexistente y es donde mejor se refleja lo expresado por Pablo. Se logra gozar de la presencia divina sin que se vean las diferencias, pues todos son uno mismo ante Cristo. Con el cambio de las funciones femeninas, el ser madre o esposa, la mujer comenzó a ser valorada no por su sexualidad reproductiva, sino que el nuevo ideal estaba representado por la virginidad consagrada, ya que en virtud de la renuncia a la carnalidad,
trascendía el mundo del cuerpo y de la sexualidad. Al respecto, señala Thorhesen, la inferioridad de las mujeres y su subordinación a los varones estaban directamente relacionadas con su sexualidad reproductiva y su función social de cuidar de la vida del cuerpo. Renunciando al cuerpo y a la sexualidad y siguiendo los ideales ascéticos, las mujeres trascendían efectivamente su feminidad. El dominio de las pasiones y del cuerpo había sido desde tiempo atrás una empresa masculina. Ahora, las mujeres ascetas, capaces de aguantar los rigores físicos del ayuno, podían ser elogiadas por demostrar un comportamiento viril. Las mujeres ascetas, que repudiaban tanto su sexualidad reproductiva como sus cometidos sociales, se convertían, por así decirlo, en varones honorarios. Como puede verse, el repudio de la sexualidad femenina viene desde adentro de la mujer, pero está obligada a demostrar externamente los cambios que se suscitan a raíz de la adopción de una conducta casta. Jerónimo manifiesta que la superación de la condición femenina no conlleva una transformación física extrema, pues lo que se busca es que continúe siendo mujer, pero que su comportamiento o su temple sea el de un hombre. De ahí que los padres de la iglesia hablen de la mujer viril, aquella que desprecia la pasión, la sexualidad y lo corpóreo, que tradicionalmente eran características femeninas, y en su lugar asuma la racionalidad y el autodominio, que tradicionalmente son características masculinas o viriles. De esta forma consigue suprimir su naturaleza. Y esto nos lleva al tercer punto: los rasgos distintivos de la mujer asceta. Cabe indicar que las mujeres debían apegarse a ciertos requerimientos una vez que elegían el ascetismo. Se veían inmersas en un ambiente apartado de la mundanidad, donde el objetivo radicaba en despojarse de la indumentaria, los accesorios y el aliño en general, que las mantuviera atadas a lo terrenal. Es por esto que el primer paso consistía en dejar todo atuendo vistoso y en su lugar optar por una sencilla túnica larga que las cubriera desde el cuello hasta los tobillos, además del uso de un manto y un velo. A continuación, le seguía el abandono de los cuidados para la piel y el rostro, lo cual incluía el uso de perfumes y el maquillaje. En último lugar, las mujeres vírgenes deben ser modestas y humildes, es decir, no deben ser presumidas por su condición. Jerónimo recurría al caso de Acela, quien representa un modelo digno de seguir, después, por supuesto, de María Virgen, pues ella, a la edad de 12 años, profesó como virgen y ejemplifica todas las virtudes apreciables dentro del cristianismo. Y ahí indica Jerónimo en su epístola número 24, en los parágrafos 3 y 4, refiriéndose a Acela: encerrada en las estrecheces de una celda, gozaba de la anchura del paraíso. El mismo suelo le servía de lugar de oración y de descanso. El ayuno es para ella un juego y el hambre es su comida. Y como lo que la movía a alimentarse no eran las ganas de comer, sino la debilidad humana, a base de pan, sal y agua fresca, más que apaciguar el hambre, la despertaba. Cuando se decidió por este género de vida, vendió, sin que lo supieran sus padres, su collar de oro. Y así, con el precio de esta piadosa transacción, se vistió de una túnica oscura que jamás habría conseguido de su madre,
y se consagró de repente a Dios. De esta forma, toda su parentela podía entender que por la fuerza no lograrían nada de quien ya en sus vestidos había condenado al mundo. Se portó siempre tan comedidamente y se mantuvo tan retirada en lo secreto de su habitación que jamás se presentó en público ni supo lo que era hablar a un hombre. Sana siempre de cuerpo y más sana de espíritu, la soledad hacía sus delicias y en la ciudad turbulenta ha sabido encontrar el yermo de los monjes. Tal y como se aprecia, la mujer que optaba por una vida de castidad se veía en la obligación de demostrar que su esfuerzo por alcanzar la perfección sobrepasaba las condiciones normales, sin que eso significara un comportamiento pretencioso, ya que la humildad no podía ser relegada a segundo plano. Es por lo anterior que, aunque Jerónimo alababa a Acela, será María quien se ajuste a un modelo virginal perfecto. Esto nos lleva entonces al punto 3, en el que analizo el texto La mujer encontré el vídeo de la perpetua virginidad de María Bendita. Como les dije al inicio, este es un tratado pues bastante pequeñito, pero muy feroz por la defensa que emprende Jerónimo en torno a la virginidad de María. Son 3 puntos los que yo rescato de los 24 parágrafos que conforman el tratado. El primer punto es este que ustedes tienen en sus pantallas, la noción de virginidad, antepartum, imparto, postpartum. La doctrina jeronimiana sobre la virginidad se sustenta a partir de la figura de María. Es ella quien le provee las bases para construir el prototipo de mujer que le servía al cristianismo. El comportamiento mariano se ajustaba al ideal de perfección femenino, obediente y casto. Esta última característica constituye el pilar para la construcción del tipo de mujer que las cristianas debían perseguir. Jerónimo, a través de su obra Contra el Vidio, muestra que María se mantuvo virgen antes, durante y después de parir a Jesús, por lo que es considerada inmaculada. Claro que el caso de ella es excepcional e irrepetible, ya que en lo que resta de la historia del cristianismo no se vuelve a presentar en ninguna mujer tan inusual hecho. En cambio, sí se persiguió imitar la figura de María, principalmente en lo referente a su pureza. Jerónimo señala que la virginidad antes del parto se sostiene a partir de que no hubo una relación sexual, pues el vientre debía estar limpio para que la gestación no se diera en un ambiente contaminado. Valga recordar la connotación negativa que tenían los fluidos producto de la sexualidad dentro del judaísmo, ya que estos provocaban la pérdida de la pureza. El cristianismo continúa con tales ideas, porque debían mostrar que la procedencia de Jesús era divina, no carnal. Él vino al mundo por medio de una virgen, un ser limpio, puro, un ser asexuado. No proviene de una mujer que por naturaleza es pecadora, está manchada y es la sede de la sexualidad. Continúa Jerónimo con su exposición alegando la virginidad durante el parto. José no tuvo acceso carnal con María,
pues ella tuvo que asistirse sola, porque no contó con una partera que le ayudara, además de que no había espacio en el mesón para que tuvieran relaciones sexuales. Pero no es la única razón para sostener la virginidad in parto. Agrega Jerónimo que el nacimiento no sucedió de forma natural, es decir, Jesús abandonó el cuerpo de su madre sin desgarrar el himen. Jamás tuvo contacto con el órgano de la generación. Cierra Jerónimo su planteamiento refiriéndose a lo que sucede después del parto. José nunca tocó a María, pues el Espíritu Santo ya había dejado su marca. El cuerpo de María se había convertido en su santuario, al cual se le debía respeto y veneración. Ante esto, José asume una conducta casta acorde con su compañera y a partir de ello, su vínculo, además de matrimonial, es virginal, el seno ideal para un hijo virginal. Lo anterior conduce a uno de los argumentos más feroces que se han presentado en contra de la virginidad. Postpartum, los hermanos de Jesús. Jerónimo zanja el problema aduciendo los diversos significados de la palabra hermano. Los hay por naturaleza, que son los hijos de la misma madre, por raza, como todos los judíos, por parentesco, como los primos, y por último, los que son por de las malintencionadas críticas que atentaban contra la virginidad postpartum. A propósito de esto del término hermano, voy a abrir un paréntesis. ¿Cuál es la confusión que hay al respecto de la pero el texto está escrito en griego, no en hebreo? Al respecto, Antonio, que es especialista a nivel mundial con respecto a el tema del Jesús histórico, y bueno, nosotros tenemos también nuestro especialista a nivel nacional, que es Luis Diego, que está por acá con nosotros. Al respecto, él indica que se está hablando de carnales, no de primos, como Jerónimo quiso decir. El vocablo griego usado es adelphos, que significa literalmente hermano uterino. Si hubieran querido términos para cada uno. En el caso del primero, la palabra correspondiente es anepsios. Y en el del segundo es sígenes. Más adelante como primos antes. Y esto por la siguiente razón. En textos compuestos por gentes de mentalidad semántica, se debe irse el vocablo. La lengua hebrea no tiene palabra usual para primo y existe otra de las características
personalidad se creían inextricablemente relacionadas con la obediencia. La conducta de María será, como se ha indicado, el ejemplo a seguir porque con ella nace la nueva Eva. Es quien inaugura una era libre del pecado original. Si con la falta de Eva cayó la maldición, María viene la bendición restauradora. La defensa expuesta por Jerónimo con respecto a la naturaleza virginal del cristianismo, que estaba urgido de un argumento lo suficientemente robusto que le permitiera detener los ataques hacia la procedencia de su Salvador. Aquí es donde se comprende la necesidad de como mujer propiedades que distaban muchísimo de la tradicional noción femenina, la cual había provocado la desgracia del mundo mediante la transgresión cometida por Eva, madre de los vivientes, introductora con el por de María fue el comienzo extraoficial de unas ideas que más tarde se convirtieron en dogmas a la construcción de un tipo de mujer bastante particular, atributos a saber: esposa ejemplar y madre abnegada. En la práctica es imposible que una mujer cumpla con esas tres propiedades, pues son mutuamente excluyentes. Pero eso no representa un problema como María. Eso explica la existencia de una especie de jerarquía femenina, en donde las vírgenes ocupan el primer lugar, las viudas el segundo y las esposas el tercer y último puesto. Cada una de ellas, en la medida de lo posible, están comprometidas a imitar la conducta que les corresponda, dependiendo del lugar que ocupen. Podría decirse que aquellas que ocupan el primer puesto, las vírgenes, serán las más cercanas al ideal femenino. Con respecto al primer atributo, el de mantener la castidad, este se tradujo en el mundo cristiano como la solución frente a la expulsión del paraíso, producto del pecado original. Absolutamente todas las acciones estarían marcadas y malditas. Claramente, para evitar la propagación de la impureza, debe detenerse la gestación de nuevos seres que continúen la maldición, y la mujer desempeña un papel esencial, pues ella es la dadora de vida, representa el pecado y a la vez es intermediaria de poblar el mundo. La mujer se convierte en la mayor responsable de devolverle la purificación a la creación. Con la virginidad de María se marca la diferencia entre ella y el resto de mujeres. Ella no concibió a su hijo en pecado, porque no hubo coito, y tampoco tuvo un alumbramiento impuro, porque Jesús no salió por el canal natural de parto. Es decir, en ella no se cumplió: parirás a tus hijos con dolor. Además, Jesús se encarnó de una virgen, no de una mujer, con lo cual María representa el estado primigenio de la humanidad restaurada. Lo anterior permite comprender las reiteradas recomendaciones de guardar la castidad, colocándola por encima del matrimonio y de la maternidad, que no son otra cosa que males necesarios. Pues la función, en el caso del matrimonio, es la continencia sexual,
Ya Pablo lo decía en sus epístolas, sirve para prevenir la inmoralidad sexual, pero jamás superará el estado de excelencia de la virginidad. El segundo atributo, ser esposa ejemplar, es representado por María, que no solo era esposa de José, sino que simultáneamente lo fue del Espíritu Santo. Y es con respecto a este último en donde mejor se reflejan las cualidades de esposa, pues es obediente, complaciente y asistente. Ella jamás perdió de vista que se encontraba con José y del Espíritu Santo, por lo que cumplió a cabalidad con todas las demandas maritales, tanto terrenales como espirituales. A partir de estas tres cualidades es posible deducir otras características implícitas. Por ejemplo, ser prudente, sobria, hacendosa, temerosa de Dios, caritativa, entre otras. A este respecto, el autor de las Efesios y Colosenses, que como les había indicado, ¿verdad? Son falsamente atribuidas a Pablo, dicen lo siguiente, en el caso de la carta de los Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 24, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es también Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas, deben estar en todo sujetas a sus esposos. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Y también agrego en Tito, capítulo 2, versículo 4, dice, enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar del mensaje de Dios. Si bien es cierto, Pablo ni sus seguidores fundamentan sus doctrinas en la figura mariana, eso es algo muy particular, lo que expresan en los anteriores textos se ajusta perfectamente al modelo femenino que estaban construyendo los cristianos a partir del siglo IV, por lo que sirvió de soporte para sostener la reciente antropología cristiana sobre la mujer. Por último, como tercer atributo, el de madre abnegada es la segunda propiedad que más se alaba en María, después de la virginidad. Casi siempre son exaltados de forma conjunta, por lo que representan en la historia del cristianismo. La maternidad mariana es entendida como la expresión de la bondad incondicional que persigue el bien, en primer lugar, para Jesús y después para el resto de sus hijos espirituales. Es una actitud suprema. Con María, madre, se halla el socorro para sus hijos, que son producto del pecado. Es a ella a quien se puede recurrir, porque debe ser fuerte y debe afrontar los sufrimientos, ya que su hijo Jesús fue crucificado y debe estar siempre dispuesta al sacrificio. Debe privarse del reposo y el descanso para mantener siempre una actitud. Concluyo o cierro mi presentación. En síntesis, María es un modelo de imperturbable virtud, con lo cual compromete al resto de las mujeres a seguirla. Ella es bendita entre todas las mujeres, lo cual la coloca por encima de todas ellas y le permite encarnar ese eterno femenino, un modelo completo que abarca todas las funciones deseables en las mujeres comunes y corrientes, pero que automáticamente las condena, porque se torna inalcanzable y aún así se convierte en el proyecto de vida para las cristianas.
Y pues eso sería de mi parte. Muchísimas gracias y sé que me pasé un montón. Muchas gracias a usted, Andrea, muy amable por el esfuerzo y la presentación y todas las ideas que se vertieron en su videoconferencia. Siempre interesante retomar a los padres de la iglesia por la importancia que tienen en el diseño de este occidente culturalmente cristiano. Y digo culturalmente cristiano porque aunque la gente no tenga una visión de repente muy comprometida con el cristianismo, las estructuras educativas, políticas, sociales y de otras índoles están permeadas de cristianismo. Por eso digo un cristianismo, digámoslo así, cultural, que marca de alguna u otra forma lo que estamos teniendo y asumiendo en el caso de los padres de la iglesia. No sé si hay alguna pregunta. Los que están con nosotros en Zoom pueden darnos sus indicaciones a través del chat. Y si no, voy a iniciar también en espera de que de repente haya alguna otra pregunta en Facebook. Llama la atención poderosamente que de alguna u otra forma, cuando se está hablando de, digámoslo así, eh, la mujer, se den o se hagan afirmaciones tan fuertes como María es el nuevo molde para todas las mujeres cristianas, que dicen no a la carne y en consecuencia son las mujeres debido a la caída y a los padecimientos terrenales que implicó su caída, que han sumido a la humanidad en una especie de caos poco gracioso, es decir, sin la gracia según la creencia cristiana, y que aunque las mujeres puedan estar en igualdad de condiciones gracias a sus capacidades para conocer las escrituras, aún así la mujer tiene una naturaleza torcida, según Jerónimo, que no le permite ascender a la perfección, ha dicho usted, y llegaba a una solución, como usted lo indicó. La mujer tiene dos opciones, digámoslo así, en su vida claras. Eh, vida ascética o martirio. No es nada fácil, ¿no? Vida ascética o martirio. Es decir, ser mujer en este sentido resulta un peso inigualable, que todavía uno lo observa en muchos condicionamientos que experimentan las mujeres hoy en día, tras una reflexión de Jerónimo, que padece lo que podríamos decir en términos de crítica histórica o de investigación histórica, desde investigación crítica, esa costumbre de forzar los textos griegos que ha sido muy común en el caso del cristianismo. Los pobres textos griegos, por ejemplo, con la categoría de adelfos o hermano, o adelfoi, en plural hermanos, hunde sus raíces, como usted decía, en el griego y no en el hebreo. Entonces, es interesante que cuando se quiere sostener una estructura, porque a fin de cuentas, el papel de la mujer en el cristianismo primitivo es una manera de sacar a la mujer de circulación a nivel político y eclesial, puesto que siendo imperfecta, forever and ever, de alguna u otra forma, deja a los varones en una posición privilegiada, tanto políticamente, dialogar con el imperio y promocionar el cristianismo dentro del imperio ya para la época de Jerónimo, y dentro de la iglesia o de la jerarquía, pues no poder aspirar nunca, habría que preguntarle a las mujeres si están interesadas también, a los puestos importantes de dirección. Pero es interesante porque detrás de este ideal de la mujer, del eterno femenino de Jerónimo, que por lo demás era un extraordinario traductor,
del hebreo y del griego, pero que cuando tenía que hablar de los hermanos de Jesús, más pudo lo preconcebido o las verdades que se consideraban por encima del texto bíblico que el mismo texto bíblico. Y entonces, la iglesia del Salvador, sí, de una madre virgen, antes, durante y después, hoy en día, con lo forzado que eso implique, uno puede aceptar el antes, pero el durante y después es ficcional, ¿no? Totalmente ficcional. No hay manera de salir, sino que hay que salir por donde hay que salir en el parto. No hay otra manera. Y esto es natural, punto. Entonces, Jesús sin hermanos carnales y solo espirituales, resulta un ideal de, digámoslo así, personaje que abandona su judaísmo y que permite hablar de un Jesús desarraigado de sus antecedentes judíos, pero que además condena de alguna otra forma nuestra condición natural respecto a la reproducción. Entonces, es muy interesante cómo en muchos sentidos, este ideal permea todavía la sociedad moderna, la sociedad nuestra, ¿no? Y que tiene su raíz en Orígenes, por supuesto, del cual usted en algún otro momento podría hablar, ¿no? De Orígenes de Alejandría y su perspectiva en torno a la mujer, porque también es parte de su investigación, pero que ahora al hablarnos de Jerónimo nos recontextualiza, digámoslo así, en un pensamiento que, insisto, tiene condiciones espirituales, pero también implicaciones políticas y eclesiales importantes, ¿no? Ya de plano la mujer está lesionada para poder aspirar a algún tipo de puesto jerárquico en la sociedad que le toca vivir. Es una manera sutil, masculinizada, de decirle a las mujeres que esta institución jerarquizada o muy jerarquizada, que es el catolicismo, pero también muchos de los movimientos protestantes. Bueno, otro problema de los protestantes que protestaron fueron los príncipes en contra de la jerarquía eclesial y el dominio, etcétera. Pero por lo menos teológicamente, que consideran que esa sumisión de la mujer no solo es bíblica, sino que además esa sumisión de la mujer tiene características muy particulares y les da a los varones una supremacía que esconde el Pablo igualitario, que esconde el Pablo a favor de la mujer, etcétera. Yo le quiero hacer entonces, en virtud de eso, una pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo? Qué raro, Andrea, tengo como un recuadro aquí en el que me aparece su fotografía y detrás su imagen en su imagen en vivo. Es muy curioso, tengo traspuesta una fotografía. Ahora bien, y la pregunta es la siguiente, ¿a usted qué le parece cuando la gente aboga por Pablo para defender ciertos feminismos? A mí me parece una manera muy simpática de forzar los textos, también eso, pero digo, los textos bíblicos, porque a fin de cuentas Pablo no es ningún defensor de la mujer en sentido estricto. Si bien abogaba por las viudas, etcétera, todo lo que sucedió luego no muestra esa defensa que le quieren atribuir, que no solamente no es histórica, sino que además tampoco es bíblica. ¿Qué le parece a usted? Es decir, esos feminismos que les gusta coquetear con Pablo de Tarso hoy en día, pero resulta que Pablo de Tarso no tiene para el gasto. ¿Qué le parece a usted? Bueno, en mi investigación yo encontré, sí, muchas teólogas feministas, ¿verdad? Que hacían ver a Pablo como, wow, es un innovador al respecto de todo el tema de las mujeres, pero no es para tanto, porque decir que Pablo es feminista es anacrónico, ¿verdad? Y sería exigir muchísimo, muchísimo los textos, como tampoco cabe que lo traten de el misógino que condenó
al género femenino, ¿verdad? A ser pisoteado. Entonces, sí es exigir demasiado las epístolas y exigir demasiado a Pablo y poner a decir que o era un misógino, ¿verdad? Radical, o que era un feminista del siglo I. No, en realidad no da para tanto. Sí es innovador eh, todos los planteamientos, ¿verdad? A propósito de la época, pero debemos de recordar que Pablo vivió una época de excepción, ¿verdad? O sea, que él esperaba esa segunda venida y estaba preparando al pueblo para eso, Para la ¿verdad? nación de Israel. Exacto, exacto, Tampoco dejó ¿verdad? de ser judío, No, Pablo. no, exacto. Es ponerse también a demasiado fino. Entonces sí no procede en ese caso. Es muy interesante, repito, lo que Pablo plantea en sus epístolas, que todas y las analicé todas, tanto las auténticas como las pseudepigráficas, pero sí no da para decir que es Pablo es feminista, ¿verdad? Ni Digamos tampoco, que sería un esfuerzo quizás un tanto romántico de parte de sí, ciertos grupos de teólogas, digámoslo así, poner en boca de Pablo lo que Pablo nunca se imaginó o nunca pensó, como usted dice, por anacrónico, sino que además habría que zanjar el problema señalando cuáles son las cartas escritas de puño y letra de Pablo 7 y las pseudoepigráficas, para que no se confunda lo que Pablo escribió con lo que se atribuye a Pablo tardíamente. Eso sería un mecanismo, una manera importante de zanjar el problema, puesto que si usted parte de que las 14 cartas paulinas son autógrafas y finalmente no solo mezcla épocas distintas, sino autores diferentes cuya concepción o manera de resolver los problemas con el pasar de los años llevó a que esas otras cartas resolvieran aquí, allá o allá o acullá detalles de la convivencia, pero que no fue Pablo, digámoslo así, ¿cierto? cierto, cierto, porque uno puede notar las epístolas, ahí le dan a uno la ruta, ¿verdad? La hoja de ruta, ahora que está tan de moda hablar de hojas de ruta. Las epístolas son claras. Uno cuando lee las auténticas entiende que Pablo está hablando desde una posición de la parucía, ¿verdad? De que ya, ¿verdad? Pero cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a segunda de Tesalonicenses, a la primera y a la segunda de Timoteo, a la de Colosenses, a la de Efesios, ya ahí las necesidades y las urgencias de los seguidores eran otras. Ahí se ve un poco más que tienen una posición más dura con respecto a las mujeres. Entonces ya uno ve ahí el cambio a propósito de lo que habla Pablo en Gálatas, por ejemplo, en Romanos, en Corintios, ¿verdad? Que hay una apertura y demás. Así que sí hay que tener como ese cuidado al respecto de llegar y agarrar a Pablo y ponerlo a decir cosas que pues él no dijo ni escribió tampoco. Sí, es la alergia incurable a la historia y a los textos bíblicos. Eso es un problema, ¿no? Es una alergia incurable, insisto, a la historia y a los textos bíblicos, lo cual hace forzar los textos y también desfigurar la historia, de la cual tenemos muchas maneras de atestar en términos históricos y muchas formas de acercarnos a los textos como tales para comprender la ruta que llevan la propuesta paulina y que con los padres de la iglesia, sobre todo respecto de las cartas no autógrafas o pseudoepigráficas, terminaron imponiéndose en la visión cristiana sobre la mujer, ¿no? Aquí en Costa Rica todavía inclusive hay grupos que consideran machote que permite comprender mejor el cristianismo.
y se fundan grupos de vírgenes. Por ejemplo, en Cartago creo que hay un grupo de vírgenes dedicadas a, que tiene que ver con toda esta ideología, ¿verdad? Que reinterpreta más allá de la historia y de los textos, en una clara contradicción con la historia y los textos, lo que se dice en torno a la mujer, ¿no? Claro, me robó el mandado, como dirían, eso era lo que le iba a mencionar, que a propósito de eso, pues aquí en Cartago tenemos que cuando Monseñor Ulloa todavía era el obispo, anunció, ¿verdad? Y fue toda noticia que consagró un grupo de vírgenes, ¿verdad? En la catedral en Cartago a propósito de, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, eso fue como hace 10 años, si mal no recuerdo, una cosa así porque él era todavía obispo. Y fue todo un gran suceso, ¿verdad? Eran mujeres que pues no es que sean monjas ni, ¿verdad? Sino son mujeres civiles que acudieron e hicieron el proceso, ¿verdad? Claro, tiene también todo un mensaje, el hecho de que es en Cartago, que es en donde está la Virgen de los Ángeles y demás, pero si uno piensa en este punto, ¿verdad? Sí, sí creo que fue hace como 10 años ese suceso. ¿Cómo es posible que sea tan importante, ¿verdad? Seguirle dando eh, cobertura a ese tipo de... Estamos hablando que ya era el año 2010, una cosa así. Pero sí, muy a menudo. No me extrañaría que pronto también vuelvan a sacar otra camada y las lleven nuevamente. Es interesante porque hunde sus raíces en los padres de la iglesia esa perspectiva, pero lo extraño es que pasan los siglos y el conocimiento de la historia y de las escrituras en las lenguas originales y no se modifican inclusive las afirmaciones que están más allá de los textos o que de alguna otra forma forzaron los textos en su lectura. Y es como si la investigación y el estudio de las escrituras no existiera, ¿no? Ahora, yo no sé si los creyentes están en condiciones de aceptar todo lo que se les diga porque se les tiene que decir y simplemente habrá que seguirlo, pero llama mucho la atención, ¿verdad? Insisto, esta alergia a la historia y la alergia al texto griego que de alguna u otra forma va por un lado y la teología va por otro. Correcto. Y a propósito de eso, también es muy interesante porque en la patrística el tema de la virginidad fue recurrente, pero, por ejemplo, Jerónimo fue el que ferozmente defendió, ¿verdad? Anteparto, imparto y postpartum, pero hay otros padres, por ejemplo, que lo que hacen es defender la postpartum, ¿verdad? Eh, no están ahí tan de acuerdo con lo que plantea San Jerónimo y Tertuliano es una de las excepciones a los padres de la iglesia a propósito de aceptar esa virginidad perpetua. Entonces es muy interesante porque, como les explicaba, la figura de María es ausente y en los seguidores. Esto todo es un trabajo de la patrística en adelante, ¿verdad? Y sin embargo, hay también serias discrepancias entre los padres de la iglesia, quienes aceptan su virginidad en todos sus extremos, como Jerónimo, y quienes no, ¿verdad? A partir de que sea postpartum y demás. Entonces eso es muy interesante también a propósito qué tanto se siguen las lecturas y cómo se interpretan. Sí, es muy interesante ya para ir cerrando, porque sé que está cansada de su exposición, interesantísima. Hay, no sé, un dejo aquí que nos hace ver quizás que, bueno, este camino de la Inmaculada María pasa también en la Edad Media en el franciscanismo, pero encuentra un opositor feroz en Tomás de Aquino,
quien a fin de cuentas es, digamos, teológicamente la voz oficial del catolicismo y filosóficamente también la voz oficial del catolicismo. Pero resulta que en esto el catolicismo es, digámoslo así, patrístico franciscano y no sigue a Tomás de Aquino, que por ejemplo en el Código de Derecho Canónico indica en el 1366 que el estudio de Tomás de Aquino, tanto en seminarios como en centros de estudio, resulta de carácter vinculante por el rigor de Tomás de Aquino. Pues resulta que Tomás de Aquino no afirma o no permite hablar de la Asunción de la Virgen María, por ejemplo, ¿verdad? Como el asunto del antes, durante y después de parto, suponiendo que a ella no la toca el pecado. Es muy interesante, ¿no? Porque es interesante porque teológicamente se desgaja en dos caminos que llevan inclusive en 1856 por ahí a un dogma del catolicismo que filosóficamente es incomprensible, que a fin de cuentas nos interesa a nosotros en términos de la cátedra, porque somos una cátedra instalada en la Escuela de Filosofía, que es inconcebible porque cómo se come eso de que sube al cielo y se afirma y se refuerza, implique para la mujer, de que la mujer responde a un ideal y ese ideal es María y ese ideal distante del texto y de la historia se impone como obligatorio, por lo menos en términos de que es un camino, comillas, para que la gente se encuentre con su Dios. Es muy interesante porque se dice sin decir y desde luego la sumisión de la mujer y que también se desarrolla en la época de Orígenes y Jerónimo, todavía tiene eco en nosotros, que las mujeres dejen de hacer esto, que hagan esto, que asuman esto, que eviten esto, que tienen mayor pecado, que tienen menor pecado, que todavía no puedan aspirar a puestos políticos dentro de las estructuras eclesiales, que estén silenciadas eclesialmente, etc. Es muy interesante porque se arma un entorno en el que la mujer deja de ser competencia del varón y pasa a ser, con toda la capacidad que desde luego tienen las mujeres, pasa a ser más bien alguien que depende de los varones porque sí. Es decir, porque sí. A los varones les toca dirigir porque sí. Entre otras cosas porque su Mesías es varón. Algo tan fortuito como una semejante cosa a nivel teológico. Y que de rebote saca a las mujeres de circulación, ¿no? Siempre pues esa idea de sumisión, de escucha, de madre, etcétera. Es revisable, es interesante pero revisable. Es desafortunado en realidad el que la vean así, como un ser secundario, porque si fueran fieles a sus textos, ¿verdad? En Pablo, el Pablo auténtico, tienen una presencia muy importante, no es una presencia secundaria, es que apoyaban el movimiento económicamente, ¿verdad? E intelectualmente. Y bueno, usted lo sabe también, a propósito del Jesús histórico, el grupo de mujeres era el que sostenía pues económicamente al movimiento. Entonces, es desafortunado de que no vuelvan la mirada a esos episodios, ¿verdad? Que están ahí en sus escrituras, ¿verdad? Ya sí se han alejado muchísimo, muchísimo de su Salvador, por un lado, y por el otro lado, que es uno de los pilares, y el otro pilar en este caso que sería Pablo, ¿verdad? Sí están muy, muy, muy lejos. Profesor Andreu, muchísimas gracias por haber compartido su conocimiento con nosotros y acompañarnos en esta tarde-noche en la Cátedra de Estudios sobre Religiones. Es un honor, un gusto haberle tenido con nosotros. Deseamos que nos acompañe luego. A todos los que nos han acompañado el día de hoy, tanto vía Zoom como vía Facebook Live, les agradecemos profundamente. No sin antes recordarles que también usted puede encontrar tanto la videoconferencia de la semana pasada
de la profesora Andrea Calvo como esta de la profesora Andrea Leitón, la encontrarán y la encuentra alguna de ellas, la anterior por ejemplo, ya en Facebook Live. Y que también quiero invitarles de parte de la cátedra para que de hoy en 8, 29 de septiembre, nos acompañen en la con videoconferencia a cargo de la profesora Magister Cienciarum, Magistra Cienciarum, Gabriela Arguedas, quien nos va a hablar a partir de un título muy interesante, Neointegrismo católico, fundamentalismo neopentecostal y género. El mes de septiembre fue el mes dedicado de nuestra parte a las señoritas filósofas que nos están acompañando y les agradecemos mucho por esa presencia para que las mujeres hablen de las mujeres de alguna otra forma y tomen de alguna otra forma la palabra y nos hablen de su perspectiva. Insisto, de hoy en 8 a las 6, neointegrismo católico, fundamentalismo neopentecostal y género, a cargo de la magistra de Cienciarum Gabriela Arguedas. De mi parte, muchísimas gracias, de parte de la Escuela de Filosofía también. Muchas gracias nuevamente, Andrea, y será hasta de hoy en 8 en otra ocasión. Pasen muy buena noche y suerte en todo. Pásenla muy bien, de Gracias verdad. a Gracias. todos y a todas las presentes y los Con presentes. todo gusto. Con mucho Con gusto. todo Buenas gusto. noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos y la pásenla muy bien.